Hola chicos, hoy día nos toca desarrollar el curso de Historia del Perú. Vamos a estudiar la cultura tiahuanaco. Nosotros sabemos que durante todo este tiempo hemos estudiado muchas culturas, ¿no? Solamente nos falta una cultura para culminar con nuestro curso correspondiente a este segundo bimestre. Bien, comencemos. La cultura tiahuanaco, ¿dónde estaba ubicada? Se ubicó en la meseta del Collao, en los actuales países que son ahora Bolivia, Perú y Chile. ¿Quién fue su descubridor? Fue un cronista llamado Pedro Cieza de León. ¿Cómo era el estado de esta cultura? Tenía un estado teocrático, un estado centralizador y un estado colonizador. Su economía se basaba en la ganadería y en la agricultura. En la agricultura utilizaron campos elevados en sus obras hidráulicas. En la ganadería criaron auquénidos. Y estos auquénidos, como los camélidos, utilizaban tanto para su alimentación, para su vestimenta. Ellos se alimentaban de la carne y lo hacían secar y lo llamaban en esa época charqui, ¿no? Era la carne seca. También ellos se alimentaban a base de sus plantas que ellos cultivaban, que ellos trabajaban en esa época. ¿Cómo estaban organizados en la cerámica? Su cerámica fue polícroma. Utilizaron muchos colores y la forma de sus trabajos eran como un vaso. Tenemos el vaso de Quero, que era su vaso ceremonial, ¿no? Con ese vaso ellos hacían sus ceremonias religiosas, sus adoraciones a sus dioses que tenían ellos en esa época. Luego tenemos la arquitectura. La arquitectura fue megalítica y monumental. Usaron la piedra pulida para construir sus restos arquitectónicos. Tenemos muchos restos arquitectónicos que ellos trabajaron en esa época. Por ejemplo, tenemos Acapana, Calasasayá, el Pumapunku, portadas, monolíticos. Todas esas fueron sus principales restos arquitectónicos, que todo estaba construido a base de piedra pulida, incluso las piedras lo unían con bronce. En la metalurgia ellos descubren el bronce y el bronce les sirvió para hacer sus construcciones a base de piedras. Unían una piedra tras otra piedra y los unían con ese metal, con el bronce. También trabajaban con el oro en forma de láminas. Su religión fue politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron muchos dioses, pero su dios principal fue Huiracocha. Ellos adoraron, fue su dios supremo, su dios principal. En conclusión, esta cultura, a diferencia de las otras que ya hemos estudiado, sus construcciones, sus viviendas eran a base de piedras talladas. Ellos trabajaban enormes piedras y lo tallaban de tal forma que ellos podían construir sus casas, sus edificios donde ellos vivían, ¿no? Sus templos. Es así que nosotros tenemos muchos restos arquitectónicos de esta cultura. Ya les nombré, ¿no? Calasasaya, Putuni, Acapana, Pumapunku, tenemos las chulpas. Entonces, esta cultura también se caracterizó por sus restos arquitectónicos. Bien, hijitos, y otra diferencia también de esta cultura es que esta cultura, como pertenecía no solamente al Perú, ¿no? Abarcaba parte de Bolivia, Chile,
Ellos criaron, domesticaron toda clase de auquénidos, que al mismo tiempo eso les servía de alimento y también les servía del cuero de estos animales, hacían sus vestimentas. Entonces eran hombres muy trabajadores, hombres que ya sabemos que en cada una de estas culturas se distinguían o se diferenciaban una de otras. Bien, hijitos, entonces estamos culminando con el estudio de todas las culturas preincaicas. Hoy día hemos hablado de la cultura tiahuanaco, donde se ubicó en la meseta del Collao, que pertenecía tanto a los países de Bolivia, Perú, Chile, ¿no? Abarcaba todos esos países. ¿Quién fue su descubridor? Pedro Cieza de León. Su economía se basaba no solamente en la agricultura, sino también en la ganadería. Su cerámica fue polícroma. Utilizaron muchos colores y hacían figuras geométricas y también representaban figuras de felinos, de serpientes. Eran hombres que trabajaban con la piedra pulida, o sea, eran enormes piedras y ellos lo pulían, lo trabajaban y así podían construir sus fortalezas, sus monumentos. Su dios principal o dios supremo fue Huiracocha. Bien, hijitos, entonces el día de mañana vamos a estar hablando, dialogando sobre la importancia, sobre en qué punto sobresalieron esta cultura, dónde se desarrolló, quién fue su descubridor y cuáles fueron sus principales restos arquitectónicos de esta cultura. Mañana nos estamos viendo para seguir dialogando y conversando sobre la importancia de esta cultura. Bien, hijitos, entonces conmigo será hasta el día de mañana. Chao.